Estás en Madrid, en Reina Sofía, en el museo. Entras, subes, atraviesas algunas salas, una, otra, y ahí está, el Guernica. Lo has visto 1000 veces, en fotos, libros, películas. Te dicen que va de la guerra, la civil española. Y ves dolor, sufrimiento, tragedia. Pero ni rastro de tanques, ruinas o bombas. Entonces lo piensas y dudas. ¿Representa el Guernica Guernica? En 1937, en plena Guerra Civil Española, la República encarga a Picasso una serie de obras para la Exposición Internacional de París. Por aquel entonces, Picasso atravesaba una época muy turbulenta a lo personal. 2 años antes se había separado de su mujer Olga, y entonces nacía su hija Maya, de su amante María Teresa, al tiempo que iniciaba otra relación sentimental nueva con Dora Maar. Es en ese contexto en el que Picasso realiza el Guernica. Junto con esta, el encargo se completa con 2 grabados, 5 esculturas y un poema. El malagueño optimizó al máximo el escaparate que le brindaba la exposición de París, escogiendo un formato que ya es una declaración de intenciones y hace imposible obviar la obra. Lo segundo que llama la atención es el color, o más bien su ausencia. El hecho de escoger esta gama de grises más propio de un periódico o un grabado no es casual. Además del sentimiento de tristeza y desolación que produce, el autor no quiere que nos entretengamos con disquisiciones cromáticas, y es así como nos indica lo verdaderamente importante, los objetos y personajes. ¿Qué es lo que significan? Picasso no quiso verbalizar qué expresaban, y cuando era preguntado, daba respuestas contradictorias sobre su significado, pero sí que admitió que es un cuadro simbolista, alegórico, en el que cada elemento representa algo, y, paradójicamente, adjuntó una extensa documentación gráfica en torno a obra y proceso, quizá como un juego de pistas para ayudarnos y desvelar su significado. Las interpretaciones más extendidas relacionan las figuras con los agentes bélicos del conflicto. Muchos apuntan a que el toro pudiera significar la brutalidad, el fascismo, amenazando a la muchacha que personifica el dolor de Madrid. Una paloma huye simbolizando la desaparición de la paz. Un soldado despedazado indicaría la derrota momentánea de la República. Y una figura en llamas sufre las consecuencias de un bombardeo invisible, mientras que una mujer con mirada perdida y quinqué en mano manifiesta y denuncia con su expresión el sinsentido de la guerra. Pero una ojeada por la producción artística del malagueño será suficiente para que una interpretación como esta se tambalee, o que al menos no sea la única que se le pueda dar, y es que Picasso no es un pintor político. Es cierto que militó en el Partido Comunista, pero habiendo vivido 2 guerras mundiales, una civil, en definitiva, los años más convulsos de la historia humana, no es hasta el año 1954 cuando se alista, y aún así, las obras que realizó de esta temática se cuentan con los dedos de una mano. Picasso no es un pintor político, sino autobiográfico. Desde sus comienzos pintó lo que le rodeaba, su padre, su madre, su hermana, su amigo, su vida. Y cuando no lo hacía de forma tan evidente, utilizaba avatares o transfiguraciones que mascaraban su persona o las de quienes quería plasmar. Picasso es el Arlequín de la época azul y el Minotauro de la suite Bollard. Este último personaje, el Minotauro, aparece en la etapa justo anterior al encargo de la República, durante un periodo de plenitud creadora y madurez en el que ya encontramos todos los elementos que componen el Guernica. En obras y dibujos realizados entre 1933 y 1937 observamos de forma reiterada el caballo, el toro, la muchacha o el pájaro. Grabados entre los que también se encuentra el de la Minotauromaquia, de 1935, 2 años anterior al encargo, y que si nos fijamos,
guarda un enorme parecido con el Guernica. Como la obra maestra, posee una composición triangular y, como la obra maestra, dispone un caballo doliente en el centro. Asimismo, un único punto de luz ilumina la escena, y hay espectadores en el exterior del recinto que a través de una ventanita observan lo que ocurre dentro. La otra figura predominante es el Minotauro, que en el Guernica tiene su homólogo en el Astado. Y si antes decíamos que el Minotauro era Picasso, ¿a alguien le cabe duda de que en el mural de 1937 él sea el toro? ¿Y entonces, las demás figuras, quiénes son? En el triángulo izquierdo se encuentran los animales del cuadro, además de una madre con un bebé moribundo en brazos. Si dejamos al pájaro al margen, caballo, toro y mujer poseen un rasgo en común: la lengua puntiaguda y afilada. Un recurso que comprobamos ya utilizado en obras anteriores, de una temática totalmente ajena a lo bélico. Cuadros en los que cuerpos blandos y sinuosos contrastan con angulosas y rigurosas bocas, quizá denotando relaciones personales convulsas. Siguiendo este hilo, podemos pensar que estos tres personajes conforman un triángulo amoroso en el que, si Pablo es el toro, caballo y muchacha han de ser mujeres que pasaron por la vida del autor. La de la izquierda es fácil de interpretar como María Teresa Walter, una de las amantes y musas favoritas de Pablo. Además de estar dotada de este perfil griego tan reiterado en su obra, la muchacha aparece sufriendo por el estado de su criatura. Un bebé al que se puede trazar un paralelismo con la hija de ambos, Maya, que a punto estuvo de fallecer como recién nacida. El caballo tampoco es difícil de identificar como Olga Koklova, la esposa de Picasso, de quien se separó en 1935 y que protagonizó a través de un avatar equino numerosas escenas de conflicto con el toro o el minotauro indistintamente. Es un animal que, al igual que en Minotauromaquia, se advierte herido y arrinconado en el centro de la composición. Cabe destacar que el caballo fue catalogado por el mismo autor como yegua en algunas de sus obras precedentes. El catedrático José María Juarranz también apunta que el pájaro, en un segundo plano, ha de ser Dora Maar y completa el sector de la vida sentimental del autor. Al otro lado del cuadro encontramos tres mujeres, y esta zona aludiría al terror y desconcierto causado por un terremoto vivido por Picasso cuando era niño, siendo la mujer de la bujía la madre de Pablo, también representada en la escultura que el autor adjunta al cuadro, la dama oferente. El resto de figuras se antoja más difícil de interpretar. Quizá, bajo una óptica religiosa, el cuadro podría leerse como una suerte de Belén, y completaríamos el análisis relacionando a la figura de la derecha con un ángel caído y a la que yace en el suelo con un San José. Por otro lado, regresando a la lectura como trayectoria vital del autor, esta última figura podría interpretarse como Casagemas, el amigo de Picasso que se suicidó, pudiendo ser el puñal partido una metáfora de su impotencia sexual. El caballo, que se superpone al fallecido, supondría el siguiente hito en la vida de Pablo, el ya mencionado matrimonio con Olga, y actuaría como un puente en una narrativa que cronológicamente comienza por la diestra, entre momentos de su infancia y las circunstancias en las que se realizó la obra. Observándolo en sentido opuesto, el Guernica no sería más que una retrospectiva biográfica del pintor. Lo que está claro es que Picasso encontró en la Exposición Universal la ocasión perfecta para dejar su impronta, y no la desaprovechó. A día de hoy, y casi desde que vio la luz, el Guernica es un icono, un símbolo reconocido mundialmente que le concedió la legitimidad para pedir que fuera expuesto en el Museo del Prado. Personalmente, me hace gracia pensar que desde el principio tuviera planeada esa triquiñuela para infiltrarse y descansar en ese templo de la inmortalidad junto con sus referentes, Goya y en especial Velázquez. Pero, tal y como el autor expresó refiriéndose al cuadro, que el público vea aquello que quiere ver. Cada
retraso en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, compartirlo o dejar un comentario. Más vídeos de arte y otros muchos temas aquí en el Observatorio de Ítaca. De muerte, el óleo rubrica